Hola, bendiciones, bienvenidos a la clase número 10 de la materia de costumbres y geografía. Estaremos hablando ahora sobre el tema la peregrinación en el desierto. Dice acá que durante el tiempo de su permanencia en Egipto, el pueblo escogido, aún en su condición de servidumbre, se familiarizó con la civilización, es decir, ¿verdad? Aprendió muchas costumbres que tenía el pueblo de Egipto. Pues siendo Egipto el país más adelantado del mundo de aquel entonces, florecían en las ciencias, en las artes y en la cultura egipcia. Y esta cultura estaba bien difundida entre todas las clases. Es decir, que de alguna manera, ¿verdad? El pueblo de Israel aprendió cosas importantes, ¿verdad? Del pueblo de Egipto. Dice que es imposible fijar con precisión los muchos lugares donde hicieron alto los israelitas en el desierto de Arabia Petrea. Se ha debido en parte a que la Biblia, que no pretende ser un repertorio histórico, ni mucho menos geográfico, no los ha consignado a todos, y a que los cambios que se producen en una región rodeada de mar en un periodo de 3000 años, pues son innumerables los cambios, ¿verdad? En aquel tiempo, pues, bueno, eso lo podemos ver también nosotros, aún en el país donde nosotros vivimos, sabemos que hace 20, 30 años, pues no era lo mismo. Ahora, si estamos hablando de 100, 200 años atrás, pues también. Lo mismo sucede pues en otras regiones. Luego dice, cuando sonó la hora de la liberación, Israel no pudo pasar frente rumbo a Canaán, no pudo hacerlo de frente, por la dirección noreste, por ser el camino de los filisteos. Acuérdense que los filisteos llegaron a ser unos grandes enemigos del pueblo de Israel, ¿verdad? Y como los egipcios dice que habían levantado una línea de fortificaciones a lo largo de la única frontera terrestre, tuvieron que defender entre el Mediterráneo y la cabecera del Golfo de Suez. Se vieron obligados a desviarse hacia el sur en dirección al Mar Rojo. Eso lo vemos en Éxodo 13 del 17 a 18. Y probablemente aquí incluso encontremos y mencionemos lugares que para nosotros pues totalmente desconocidos, ¿verdad? Pero acá ustedes tienen un mapa, aquí vamos a ir mencionando nada más eventos que se dieron en diferentes lugares. Pero acá en este material ustedes encuentran un mapa donde está, pues más o menos, se ha tratado de ir ubicando cada una de los lugares que se mencionan. Dice que esto se hizo en 4 etapas más bien. Y esta ruta que ellos siguieron se hizo de Ramesés a Sinaí, del monte Sinaí a Cades Barnea, de Cades Barnea al monte Or, Esión Geber y regreso, y de Cades a Canaán. De esa manera ellos podían llegar a la tierra de Canaán. Y vemos acá, hay un cuadrito, ¿verdad? Donde se habla del paraje, es decir, del lugar o del sitio donde ellos estuvieron y qué eventos se dieron en ese lugar. Tenemos que Ramesés, eso quedaba en la ciudad de Gosén. Se recuerdan que José, cuando llegaron toda su familia, ¿verdad?, a vivir a Egipto, él decidió darles una tierra, un espacio exclusivamente para el pueblo de Israel, que estaba conformado por Israel, su papá, ¿verdad?, que es Jacob, y sus hermanos y toda la demás familia. Entonces el lugar que él les designó se llamaba Gosén. Entonces por eso acá, ahí dice Ramesés, ciudad de Gosén. Dice que ahí fue una reunión del pueblo. Eso lo vemos desde Éxodo 12, 37 al 40. Eso tenemos. Luego tenemos Sucot. Dice que fue un lugar de campamento al suroeste de Ramesés. Ahí lo que se dio fueron las leyes sobre la Pascua y la primogenitura. Luego estaba Etán, en el borde del desierto. Allí ellos pudieron ver cómo el Señor los protegía a través de una columna de nube durante el día, porque el sol pues era bastante intenso, y una columna de fuego en la noche porque era muy oscuro. Acá tenemos las citas bíblicas en donde
se ha dado cada uno de estos eventos, ¿verdad? Siempre es recomendable que ustedes puedan ir leyendo a la par. Luego tenemos el otro lugar que se llama Pi Hahiroth y Baal Zephon, que eso queda cerca del canal de Suez, y ahí se dio la persecución de Faraón cuando el pueblo iba de salida. Luego tenemos el Mar Rojo, donde usted sabe que ahí sucedió un milagro, ¿verdad? Prácticamente para el pueblo. Yo creo que, personalmente creo que era una confirmación de Dios que estaba con ellos, porque el mar se abrió en dos y ellos pudieron pasar en seco. Aun cuando los egipcios iban tras de ellos, en ese momento el mar se cerró y murieron ahogados. Entonces yo creo que el pueblo de Israel pudo darse cuenta que la mano de Dios estaba guardándolos, cuidándolos y que lo había hecho y lo iba a seguir haciendo. Luego llegaron a Mara o Elim y Elim en el desierto de Sin. Dice que esto fue en la playa oriental del Golfo de Suez. Ahí fue un saneamiento de las aguas, ¿verdad? Que las aguas se convirtieron en dulces, en aguas dulces. Y luego la abundancia de agua había y las palmeras. En realidad, Elim vino a ser un lugar de refrescamiento para el pueblo. Luego estuvieron por el desierto de Sin, por la playa oriental, por el canal del Suez, al sur del desierto de Tam. Allí hubo algo, el pueblo empezó a murmurar porque ellos estaban como quizás cansados, ¿verdad? Prácticamente. Pero igual, o sea, habían visto cómo Dios los había rescatado y aún así ellos se pusieron a murmurar. Ahí Dios les dio la provisión de codornices y de maná y se estableció el sábado, ¿verdad? Como un día de descanso, porque le dijeron que 6 días, ¿verdad? Iban a poder recoger, pero el otro no. Entonces tenían que agarrar doble porción el último día para estar en el día de reposo. Luego tenemos a Refidim. Allí fue una hazaña, ¿verdad? Prácticamente llegar a ese lugar para ellos. Y allí lo que hubo fue que hubo un milagro prácticamente porque de una roca, ¿verdad? De una peña brotó el agua. Ahí estuvo también, hablamos de la derrota que hubo de los amalecitas y de cómo Moisés le pone atención a su suegro acerca del consejo que le estaba dando, porque la carga para Moisés era bastante grande. Luego tenemos el desierto del Sinaí, que dice que ahí fue al pie del monte, del mismo monte que está ahí, en el monte Sinaí, la promulgación de la ley bajo circunstancias imponentes, la adoración del becerro de oro, la construcción y consagración del tabernáculo y la enumeración y organización del pueblo. Esa es como en la primera parada, ¿verdad? Que ellos estaban haciendo, era como estacionarse de alguna manera, ¿verdad? En ese lugar, ubicarse. Y luego vemos que ahí en el monte Sinaí pues estuvieron un tiempo y luego de ahí se fueron a Cades Barnea. Eso lo vemos en Números 11, del capítulo 11 al capítulo 14. Y estuvieron en varios lugares, que era Tabera, donde dice que estaba el noreste del Sinaí. Allí hubieron muchas murmuraciones y que fueron castigadas por el fuego, ¿verdad? Y hubo bastante descontento de parte de ellos. Luego estaban en otra región, siempre de ahí, entre el Sinaí y Acerot, que se llamaba Kribot Ataaba. Allí hubo una provisión milagrosa de codornices para ellos y hubo un entierro de los codiciosos, ¿verdad? También prácticamente Dios les estaba mostrando a ellos, ¿verdad? Que para Él era importante sus vidas al proveerles, pero también enseñarles que de alguna manera, ¿verdad? Si ellos no obedecían, también había una consecuencia. Luego se fueron a Acerot. Dice que ahí hubo una conjuración contra Moisés maquinada por María y se les impuso un castigo a ellos, ¿verdad? Porque ellos empezaron a hablar, sus hermanos, ¿verdad? Su hermana empezó a hablar contra Moisés y de esa forma se dieron cuenta de que tampoco podían estarlo haciendo porque Dios los había elegido a él, a Moisés, como libertador del pueblo,
para que pudiera salir, y definitivamente que Dios estaba con Moisés. Y nadie podía hablar, incluso cuando aún así fuera su familia, ¿verdad? Y fueron castigados con lepra. Eso lo vemos en Números 11:35 y en el Números 12 del 1 al 15. En Cades Barnea dice, de Cades los 12 espías partieron para explorar Canaán. Se recuerda de ese momento cuando los envió Josué. Cuando iba Josué más bien, y Caleb como parte de los 12 que iban ahí, enviados para hacer un reconocimiento de la tierra y para dar informes, ¿verdad?, acerca de lo que ahí pasaba. Luego tenemos la tercera jornada, que es de Cades Barnea al monte Or, Sión Geber y regreso. Eso lo vemos en Números capítulo 33. Luego dice acá, el manto de la incertidumbre cubre el periodo de los 30 años en el desierto. Dice que en Números 14:15 cesa de forma brusca la continuidad de la historia de la peregrinación. Y en el capítulo 20 del mismo libro, el pueblo se encuentra acampando por segunda vez en Cades. Es decir, de verdad que se recuerda que ellos estuvieron ahí prácticamente 40 años. 30 de esos años lo pasaron en ese desierto. Dice que los parajes que se mencionan en Números 33:18 no son más que un catálogo de lugares cuya situación no es completamente desconocida, ¿verdad? Sucedieron muchas cosas en ese tiempo. En realidad el pueblo anduvo pues por varios lugares, ¿verdad? Aunque se estacionaba y estaba un tiempo en algún sitio. Dice que partiendo de Cades, el pueblo hizo alto en 12 lugares desconocidos antes de llegar a Mosera, cerca del monte Or. Eso lo vemos en Deuteronomio 10:6. Dice que se dirigió al sur, rumbo a Esión Geber, en la cabecera del Golfo de Acaba, por la vía del Arabá. Ahí en Cades Barnea se dan varios eventos, como la desobediencia de Moisés. Ustedes se recuerdan, ¿verdad?, porque Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, porque en realidad él se tomó, ¿verdad?, la gloria que no era de él, sino que era de Dios para él. Luego dice que ahí hubo una negación del permiso de tránsito de Edom a Israel. También hubo la victoria israelita sobre el rey cananeo de Arad, Norma en la población de la Céfala. Y pues también tenemos aquí lo de la desobediencia de Moisés, que ya habíamos hablado un poquito acerca de eso, ¿verdad? Luego de Cades Barnea vuelve a Canaán. Bueno, en realidad va hacia Canaán. Dice que los israelitas ya se encontraban en condiciones de entrar en Canaán, pero habiéndoles negado rotundamente el rey de Edom permiso para atravesar sus montañas, se vieron obligados a dar un largo rodeo, una vez más por el Arabá hacia el Elat. De verdad que ellos tuvieron bastantes complicaciones, pero bueno, era parte del proceso que Dios tenía para sus vidas. Y si ustedes se recuerdan, Dios le dijo a Moisés que aquella generación que había dicho que no iban a poder entrar, que era imposible entrar en Canaán, esa generación no iba a entrar a la tierra prometida. Entonces pasó un tiempo, y quizás de los 12 espías, ¿verdad?, acuérdense que solo Josué y Caleb fueron los únicos que en realidad entraron, porque ellos sí creyeron y confiaban en que Dios les iba a ayudar. Luego tenemos aquí de Cades Barnea a Canaán. Estuvieron en el monte Or, en el margen de Edom, donde se detuvo el pueblo corto tiempo. Ahí muere Aarón y hubo una plaga de serpientes. Es decir, que todos estaban siendo mordidos por las serpientes. Luego en la cabecera del Golfo de la Cava, en la orilla oriental del desierto de Parán, ahí hubo una curación de los heridos mediante la serpiente de metal colocada en un asta, ¿verdad? Que se le dijo a Moisés que la pusiera erigida, ¿verdad?, en alto, para poder que sea visible, más bien dicho, que la gente pudiera ver hacia esa serpiente y pudiera ser sanado, ¿verdad? Porque a la larga creo que Moisés, a pesar de todo lo que el pueblo pensaba y decía de él,
él amaba al pueblo de Israel y siempre iba a estar pendiente de ellos y no iba a querer que perecieran, ¿verdad? Dice que luego llegaron a Edom meridional, contornearon para dirigirse una vez más hacia el norte, siguiendo viaje por el camino del desierto de Moab, cruzaron el río Sared y respetando el territorio moabita, bordearon su lado oriental, hallándose al fin en el terreno que les había prometido el Señor. Eso lo vemos en Deuteronomio 2, del 8 al 9. En ese lugar estamos hablando de Sared Arnón. Dice que constituye la frontera septentrional de Moab. Allí hubo una travesía del torrente, la negación del permiso del rey de Sehón el amorreo y la derrota de este rey en Asa. Luego, en los llanos de Moab, se dio la profecía de Balaam. Vea que aquí hay un mapa, de verdad, que es muy importante que podamos hacer como nuestro recorrido y ver qué lugares, ¿verdad? Dónde queda el Golfo de Suez, el Mar Rojo, el Golfo de Aqaba y todos esos lugares que probablemente no son muy conocidos para nosotros, pero que se mencionan mucho en la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso nos puede decir y nos puede dar una idea de dónde ellos podían estar. Gracias por llegar acá. Nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.